muy buenos días para todos. Después de 10 intentos vamos a comenzar nuestro podcast que se llama Hablando de Arquitectura. Entonces, hoy nuestros invitados son Yesid Cortés, Adriana Blanco, Karen Rodríguez, Mateo Hernández y su interlocutor Jefferson Moya. Hoy queremos hablar de algo especial, algo de lo cual nosotros vemos en nuestro día a día y vemos cómo el arte se ve manifestado de una forma rutinaria muchas veces, pero artística. Este arte se llama el graffiti. Entonces queremos comenzar con una pregunta de ¿qué es el graffiti? ¿qué es el graffiti, Mateo? sí, Mateo, cuéntanos. El graffiti puede ser alguna forma de expresión artística o también puede ser un estilo de vida urbano. Ya algunas personas pues, con las que compartí en algún tiempo en mi vida lo tomaban más como un estilo de vida, vivían prácticamente de eso y prácticamente otros lo hacían más como por que les gustaba, como que era un gusto hacerlo, o sea, subirse como en las fachadas o dañar ciertos lugares, también en algunos momentos robaban incluso la pintura. Ahí tocas un tema muy interesante y es que el graffiti puede ser confundido o puede ser tomado en la sociedad como vandalismo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos interpretar el graffiti? Bueno, pues a mi parecer siento que el mural es una parte muy artística que tiene como principio fundamental dar a conocer un espacio diferente, que tenga cultura, que tenga algo educativo para mostrarle a la demás gente cuando pues puede visitar nuestra zona, ¿no? Cuando vienen a Colombia a visitar encontramos la Comuna 13, que es una parte muy artística muy que tiene Colombia y está llena de murales. También hay partes que tienen muchos grafitis, pero esa arte tiende a trascender, a hacer algo trascendente en la parte del mural. Y hablas algo importante porque, o sea, podemos categorizar el graffiti en dos cosas, como graffiti original y también muralismo, que son dos ramas diferentes, ¿no? Que el mural ya es más artístico y el graffiti es más underground, más expresión. Exacto. Entonces, entre esas cosas que nosotros podemos hablar de que cómo nos podemos expresar, creo que la cultura también tiene que ver dentro del graffiti. ¿Qué opinan ustedes? ¿O el graffiti es solamente una expresión personal? Yo siento que es una espontaneidad, ¿no? Eso se da como en la sociedad. Pues eso depende de los sentimientos y las emociones y lo que se esté viviendo en el momento en la cultura. Y un ejemplo de eso es cuando estábamos en las protestas ahorita en años anteriores, 2019, 2020. Ah, no, 2020 estuvimos en pandemia, ¿no? Sí. Creo que tienes el calendario pasado. Como para el 21 de junio fue. Sí. Sí. El día del paro nacional. Sí, fue en el 21. Y ahí pudimos ver cómo el graffiti se apersonaba de las calles, ¿no? Porque se podía ver diferentes tipos de posturas. También apoyando pues nuestras diferentes ideologías en Colombia, pero también mostrando cómo era el dolor de la sociedad. Y en ese punto fue importante el graffiti en Colombia, porque expresaba lo que estábamos viviendo. Muchas personas por fuera del país se enteraron por las fotos, imágenes que se subían, no solamente de las discusiones, sino de los murales que se hacían y todos los grafitis que habían en la ciudad regado. Y el graffiti es una forma de comunicar, ¿no? Porque bien o mal dentro del graffiti no solamente hay imagen, hay texto. Y el texto puede ser interpretado de diferentes maneras, porque pueden ser acrónimos de las personas que grafitearon, pero es que eso tiene un contexto detrás de ello. Entonces podemos expresar una idea a través de la letra, pero también a través de la imagen. Y de hecho es bien importante la comunicación, porque el graffiti surge básicamente, o lo podemos contemplar antes de que nosotros, pues de todas estas civilizaciones ya bien estructuradas, ¿no? Y lo vemos en Egipto, lo vemos en Mesopotamia. Todas las personas marcaban las paredes, los historiadores les llamaban herir las murallas, y en esos puntos mostraban cómo era su vida. Comunicaron a estas eras
cómo era que ellos vivían, ¿no? Entonces, Sí. bien chévere. Yo siento que la sociedad tiene una idealización del graffiti. O sea, para la sociedad el graffiti es un vandalismo. Y Es que en sí la palabra graffiti es vandalizar, o sea, es a través de grafos, a través de imágenes, hacer algo que no está permitido, ¿no? Pero pues el muralismo tiene como su entrada ahí. sí, pero igual hay gente también que por un mural piensa que eso es vandalismo. Pero si usted se pone a ver, un mural es arte, un mural es expresar la cultura, ahora conocemos una cierta cultura. Entonces, y un mural uno no lo hace así porque sí, solo porque me gustó, sino es por expresar algo, Es digamos, verdad. por como expresar una idea a través de un dibujo, con colores, con formas que cambian totalmente un espacio. Entonces, digamos que hay mucha gente que dice que porque ve eso rayado, porque ve la arquitectura rayada, todo va a ser siempre vandalismo. Y pues, a mi parecer, no me parece. Porque, listo, creo que hay personas que rayan nomás por rayar, que escriben o que hacen cierto símbolo nomás por hacer, pero las personas expresan o se expresan de diferente forma que las demás. O sea, hay personas que, listo, acá podemos hablar y se expresan de tal cosa, pero si ellos sienten la necesidad de expresar eso por medio de un grafiti, por medio de rayar algo. Y ver que dentro de eso te podemos hablar de cómo la arquitectura se ve afectada, podemos decirlo, por un graffiti, porque el arquitecto diseña para un espacio puro, pero viene el grafitero y raya esa pared. Entonces es algo controversial porque muchas veces la arquitectura pretende ser arquitectura de autor, una arquitectura limpia, pura, pero cuando la sociedad se apersona de ello, ellas generan como tal una identidad a través del graffiti. ¿O ustedes qué opinan? Cambia totalmente el espacio y lo podemos ver en la Candelaria. En la Candelaria vemos como todas las casas antiguas y que realmente anteriormente eso era, digamos que si usted pasaba por esa calle era como, bueno, esto es antigüedad y todo y se ve oscuro y se ve, pero al meterle grafito, al meterle color y dibujos es totalmente distinto, es algo que usted llega allá y es Cambia. como, esto se ve muy genial, me gusta el ambiente que se siente al estar ahí. Y mira Sí. que tú hablabas de algo que en Medellín, tú hablas de la Candelaria, también tenemos distrito graffiti y vemos que en París, Alemania, Estados Unidos, en Ecuador y aquí en Colombia tenemos recorridos por ciertos lugares que son distritos graffiti. Entonces vemos cómo la arquitectura y cómo el urbanismo genera un desarrollo a través de también el arte que es el graffiti, ¿no crees? Sí. Dale. Dale, no, bueno, es que vi esta imagen y lo primero que pensé fue en el muralista Juan Sebastián Aguirre, que es Apitatán, que me parece que tiene unas obras excelentes, el cual ha pintado, según lo que entiendo, es por varias partes del mundo. Entonces quería como que hiciéramos como una comparación de algunas imágenes que él tiene con respecto a lo que es el graffiti. No Es sé verdad. si... Mira, por ejemplo, lo que tú dices, vamos aquí a mostrar más imágenes. Errores técnicos. Un segundo, por favor, qué pena. Malo porque En todos los podcasts pasa, tranquilos. Vemos que lo que dice Adriana es muy cierto, ¿no? Aquí vemos muralismo, aquí pues vemos arte de él y vemos que todo está enfocado hacia ser más elaborado, pero en comparación a estos artistas que vienen y rayan en diferentes espacios sin permiso, sin un consenso con el dueño, puede ser considerado vandalismo, pero a su vez también artístico, ¿no? pues yo digo que Digamos es que que ahí ya- un arte afecta a otro arte, ¿no? Viendo la arquitectura como un arte, posiblemente. Entonces, digamos que yo no estoy tan de la postura de... O sea, que podemos llamar eso como a que tú reclamas un espacio
O sea, ¿lo ven así? Más o menos sí. Y digamos que esto, o sea, ya haces tu graffiti y entonces ya ese espacio pues vendría siendo tuyo. Y si viene otra persona y pisa tu arte, o sea, tu graffiti, bueno, pues para algunos es arte, para otros pues entra la controversia, así que veremos un poco más adelante. Pero sí, digamos que te adueñas de un espacio y tienes que, o sea, los demás tienen que hacer, respetar ese espacio, y si quieren pues pintar donde tú estás, tienen que hacerlo a un lado o en la parte de arriba o en otra parte, pues para que no haya como ese cierta aspereza o conflicto con el artista principal, que fue el que se adueñó del espacio principalmente. Y tú usas una palabra muy interesante que es adueñarse del espacio, ¿no? Y aquí es a donde el arquitecto también viene a tener parte relevante, porque la arquitectura tiene este origen de que debe ser algo puro, algo artístico. Nosotros decimos muchas veces que la arquitectura es considerada una de las bellas artes. Entonces, la mezcolanza que nosotros generamos con el graffiti y con la pertenencia es algo interesante. Creo yo que la cultura que nosotros generamos en el graffiti y esa apropiación de los espacios es interesante. Sí, no, pues a mí me parece que todo este tema del graffiti y la arquitectura hace como a la arquitectura transformarse, ¿no? Y irse como volviéndose más moderna, por decirlo así, o sea, como acoplándose a la era, ¿sí? Porque no solamente es como soy yo y ya, ¿sí? Que es lo que se ve en la arquitectura. A lo que dices, creo que más adelante lo pondremos aquí en el video. Hay un edificio de Le Corbusier que a través de la inteligencia artificial lo grafitean. Entonces es interesante ver cómo algo tan icónico es roto o es segmentado de eso. Y más el significado que tiene Le Corbusier en la arquitectura, ¿no? Claro. Ese man no se puede tocar. Es uno de los intocables. Sí. Y mira que eso es chévere porque nosotros vemos que generan muchas veces un cliché sobre esas personas, y cuando viene un artista callejero y vandaliza eso, es considerado un sacrilegio. Pero no, muchas veces es la apropiación del espacio, es como la sociedad interactúa con ello, ¿no? Muchas veces es como satisfacción con uno mismo de me hice tremenda hazaña en tal edificio de tal persona, o también pues muchas veces uno distingue también lo que ustedes dicen, ¿no? Es de tal artista, tal cosa. Entonces es como que no voy a ir a hacer un tag o ahorita vemos los tipos de graffiti o una burrada, por decirlo así, en el edificio, sino tengo que hacer literalmente un mural que valga la pena verse en el edificio. Digamos que ahí podemos ver varios tipos de graffiti implementados. Digamos que este podría ser un carácter, unas letras más legibles que diga, digamos, Edge, de la familia de Bax y Cobra. Podríamos también, digamos que este es un poco más abstracto, pero sigue teniendo sus caracteres. Aquí las personas que prácticamente lo hicieron, el año, o muchas veces no el año, sino la calle de la que vienen. Letras más fáciles de hacer. Esto se demora más o menos unos 3 a 5 minutos por mucho. Y es algo que identifica el graffiti, ¿no? El graffiti es algo que tú corres para hacerlo, porque como es vandalismo, o sea, no te da el tiempo de generar algo más elaborado. Lo que quedó, quedó. Sí. Mientras que el muralismo sí es diferente. Y en la arquitectura pasa lo mismo. Muchas veces nosotros queremos elaborar grandes cosas, pero lo que surge en el momento, o sea, las musas muchas veces son momentáneas. Y esas ideas artísticas de ese momento son las que reflejan como tal la esencia de cada uno, ¿no creen? Sí, se refleja realmente como la diferencia cultural que se puede manejar en los dos espacios. Y cada tipo de artista tiene su forma de implementar su arte o su forma de hacerse conocer. Así es. Y creo que con esto terminamos porque si no nos extendemos mucho más, pero creemos y creo que es un consenso y vemos que el arte no solamente es hacer unos trazos, sino
muchas veces desde lo más simple hasta lo más elaborado. Y así vemos la arquitectura de que puede generar espacios diferentes, generando como tal un consenso de cómo puede interactuar las personas con nuestro entorno. Les agradecemos por haber prestado atención y les deseamos un buen día. Muchas gracias.